Bendiciones para todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús que visitan este canal en Defensa de la Fe, Pastor Bautista Herminio López Montero. En esta ocasión vamos a realizar un programa, un video que trata especialmente sobre la explosión en internet que hubo a causa de la conversión o del regreso a la Iglesia Católica de un reformado, de un calvinista, de un protestante histórico a la Iglesia Católica, donde Betty Valenzuela hace un programa para hablar especialmente sobre las mentiras, sobre las calumnias, según ella y según los compañeros del programa, que Salvador Barragán, apologista evangélico, presentó en un video en uno o en dos videos que hizo Barragán a raíz de las palabras de Luis Lisboa, el ex calvinista que regresó a la Iglesia Católica. Vamos a hablar entonces en esta ocasión sobre el programa grabado por Betty Valenzuela y los dos videos que grabó Barragán, empezando por decir que en el video de Betty Valenzuela, en sus primeras palabras, lo que dice es: se soltaron los demonios, se desató una persecución. O sea que, por lo dicho de Barragán y del otro que participa con él en esos videos, fueron los demonios los que se soltaron. ¿Y qué es lo que hicieron estos demonios entonces? Para decir ella que se soltaron y para también afirmar que se desató una persecución. ¿Qué quiere decir ella con que se desató una persecución por los dos programas, por los dos videos que Barragán realizó? ¿Qué quiere decir? Porque lo que yo veo en este video, donde participan varios personajes, entre ellos Rodrigo Calvo, un judío de apellido Berrios, otra persona, otro varón conocido como Paco, otro como José Cito Garro, y otro más como Humberto, que se presenta como abogado. En lo que yo veo en ese video, todos, ni uno más, ni uno menos, en lo que enfatizan estos personajes es en lo que ellos dicen las mentiras de Barragán y el joven que le acompaña, que por este momento ahorita no encuentro su nombre. Entonces,
al insistir ellos en las mentiras de Barragán, quiero decirles que he visto varias veces los dos videos grabados por Barragán a ese respecto. Yo no veo que él afirme cosas que puedan considerarse como mentiras. Lo que no puedo asegurar como mentira o como verdad es lo que dijo el otro joven que le acompaña en el video a Barragán, porque a mí no me consta. No puedo afirmar si en realidad son verdades lo que él presenta cuando dice que Barragán no ha sido, que Luis Lisboa no ha sido pastor. No me consta a mí si es cierto lo que él dice o no es cierto lo que él dice. Pero sí me interesa en todo lo que dijo Barragán. Y quiero decirles que el segundo video, él habla de ser la segunda parte. Y empieza diciendo Barragán, dice, vamos a darle credibilidad al pastorado de Luis Lisboa. ¿Qué está diciendo con eso? Que él está aceptando que es pastor, o que fue pastor, o presbiteriano. Lo interesante de esto también, como una cosa más, es que Luis Lisboa se presenta primero como pentecostés, y luego se presenta como bautista, posteriormente como presbiteriano, y estos son los que se conocen como es calificado el protestante como calvinista. Y Barragán empieza diciendo en su segundo video, la segunda parte, como él dice, presenta su credibilidad diciendo, vamos a darle credibilidad, voy a darle credibilidad al pastorado de Luis Lisboa. Y dice así, que no va a atacar su persona. Y termina diciendo esta parte Barragán, dirigiendo sus palabras a Luis Lisboa como protestante, como una persona que había formado parte del mundo no católico romano. Y le dice las siguientes palabras: recapacite Luis Lisboa, no sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su emoción, no sé qué conflicto tenga usted, pero si yo en algo le puedo ayudar, si en algo le puedo servir, se lo digo de corazón, que yo estoy para servirle, para ayudarlo, pero no estoy a sus órdenes para soportar sus herejías. Es aquí donde vamos a tomar bien en cuenta, porque le dice, no estoy a sus órdenes para soportar sus herejías. Tampoco voy a aplaudir sus blasfemias. Tampoco voy a aplaudir las mentiras bíblicas que usted empiece a predicar de aquí en adelante. Usted no se sienta ofendido,
no se sienta que somos malos evangélicos porque lo estamos atacando. Esta es la respuesta, dice al final él, que le teníamos preparado a Luis Lisboa. Este video, por cierto, duró 1 hora con 16 minutos. Ahora, creo que con esto que acabo de mencionar, de Barragán dirigiéndose a Luis Lisboa, el ex protestante, el ex calvinista, ahora católico romano, no encuentro en estas palabras que Barragán señale su persona como alguien que ha engañado diciendo ser lo que no es. Él está hablando de la fe, de lo que creen ellos, y que tanto los calvinistas como los bautistas o los evangélicos tienen muchos puntos en que coinciden. Por eso nos decimos hermanos, a pesar de que hay diferencias en algunos casos, pero no al nivel de las diferencias que hay entre el pueblo evangélico, la iglesia evangélica y el mundo católico romano. No hay las diferencias a ese nivel. Por eso yo hago la pregunta a estos señores de este programa de Betty Valenzuela: ¿por qué se rasgan las vestiduras? Todos, al apoyar el pensamiento de Betty Valenzuela cuando dice: se soltaron los demonios y se desató una persecución. Y todos se dedican a enfatizar en el programa de Betty Valenzuela, que se titula, por cierto, si no me equivoco, Evangélicos quieren linchar a excalvinista. Así se titula el video. Se soltaron los demonios, se desató una persecución. Y ahora vamos a ver lo que sigue después de esas palabras de Betty Valenzuela y los personajes que participaron. Vamos a hacer un examen crítico sobre lo que dijeron y sobre la actuación de cada uno de ellos. A Betty lo que le interesa en este programa, porque es lo primero que hace, es que hable el pastor que se dice bautista, Percy Riley. A ella le interesa que hable este pastor. ¿Por qué le interesa que hable este pastor? Bueno, este que se dice que es pastor, a mí no me consta, él dice, vamos a creerlo, vamos a darle crédito que es pastor, y que es pastor bautista sobre todo, porque es el único que va a encontrar en el pueblo evangélico como pastor que hable como habla Percy Riley. Quiero decirle a todos los que me escuchan que tengo 76 años que oí el Evangelio por primera vez, y a los 12 años de edad, siendo un adolescente, yo me bauticé en la primera iglesia bautista de la ciudad de Tenecruz, Oaxaca. Desde entonces hasta ahorita
en estos momentos, yo tengo 52 años de vida pastoral en la iglesia de bautistas de mi región, Istmo Pacífico. Y desde hace 76 años hasta ahorita, sí he visto a algunas personas que empiezan a reunirse con nosotros, a visitarnos y a oír el Evangelio. Y por supuesto que luego empiezan las críticas contra ellos, protestantes, que más santos, en fin, todos los calificativos negativos que les es posible atribuirles, se los atribuyen. Y algunos casos, no la mayoría, algunos casos, los vemos que no resisten llevar la cruz de Cristo y no soportan la burla, prefieren llevarla con el mundo y se regresan de donde vinieron. Pero lo que no he visto es, desde hace 76 años, hoy tengo 84 años de edad, entonces estoy hablando de la edad de 8 años, no he visto a un pastor bautista aquí en mi región, en una convención donde hay 42 iglesias bautistas, a un pastor ex católico. No he visto a un pastor bautista ex católico que regrese o que se convierta a la iglesia católica. No lo he visto. A nivel de convención nacional, quiero contarles que después del Concilio Vaticano II, cuando los sacerdotes empezaron a hacer su trabajo ecumenista, empezaron a buscar a los pastores para relacionarse con ellos, hacer entregas de Biblias a las gentes y todo. Se juntaron con un pastor bautista, que en aquel tiempo era presidente de la convención, esta persona. Creo que el sacerdote Piedad Molina tiene tantos años, que no me acuerdo realmente su apellido, pero era conocido como Molina, ese sacerdote, que se relacionaba con este pastor pastor bautista y presidente de la Comisión Nacional Bautista de México. Se escribían cartas y en una de esas cartas salieron a público, esas cartas. Parece que el pastor bautista le estaba diciendo al cura católico, le estaba diciendo: hermano, cuando supieron de esto, inmediatamente se hizo un revuelo en la Convención Nacional Bautista de México. Estuvo a punto de dividirse por aquellas palabras de que era presidente. Pero ahí quedó todo. No pasó más. Ahí quedó. Tan solo porque le dijo: hermano, para que lo oigan, señor católico. Se levantó la convención y a punto estuvo de dividirse. Porque no estaban de acuerdo ni con la persona que dijo eso, hermano, la palabra hermano al cura, ni con los que posiblemente apoyaban a este pastor. También, más adelante en el tiempo, un poquito después, un periodista o un comentarista de radio hizo una entrevista a un pastor de una iglesia bautista del Distrito Federal,
preguntó este entrevistador al pastor que qué le parecía el Papa en turno. Estoy hablando poquito después de 1967, después de que había terminado el Concilio Vaticano II, inaugurado por Juan XXIII. La pregunta fue, ¿qué le parece? ¿Qué piensa usted de este Papa católico romano? Y aquel pastor contestó así: me parece una voz profética digna de ser escuchado. Cuando esto fue oído por la radio en todo el Distrito Federal, inmediatamente empezó a sonar el teléfono en las oficinas de la Comisión Nacional Bautista de México. ¿Qué estaba pasando? Los directivos de la Comisión Nacional Bautista de México inmediatamente fueron a la iglesia, no a la persona, no al pastor. Le preguntaron a la iglesia que qué pensaba de ese pastor y sus palabras, o por sus palabras, si la iglesia apoyaba a ese pastor y sus palabras. Y la iglesia dijo que sí. Inmediatamente la convención se separó de esta iglesia. Es decir, rompió relaciones con esta iglesia. Como algunos dicen, expulsó a esta iglesia. Imagínense, solo por estas palabras, la convención declaró que se separaba de esta iglesia, y el resultado final de esta iglesia al poco tiempo se extinguió. ¿Se acabó? Al poco tiempo. Y si se cumple una de las cartas enviadas a una de las iglesias del Apocalipsis, donde Cristo le dice a esta iglesia: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Percy Ridley, pues en realidad, hablando con sinceridad, me es difícil creer que sea un pastor bautista. Me es difícil que sea una iglesia bautista que lo tenga como pastor y que crea, que vea, que acepte todo esto como que él habla, su posición, como una posición correcta. Me es difícil creerlo. Eso con relación a Percy Ridley. Yo no sé cómo estaría esa iglesia, cómo estará esa iglesia de Percy Ridley en la Convención de los Bautistas del Sur. Pero aquí nuestra convención en mi región, Istmo Pacífico, de Tehuantepec, iglesia que empieza a contaminarse o relacionarse con algún movimiento, con algunas prácticas, con algunas creencias que no las encontramos en la Biblia, inmediatamente se le enfrenta y se le invita a enderezar su camino. Y si no lo hace, inmediatamente nos separamos de ella. Por eso es difícil aceptar que hay un pastor bautista como Percy Ridley. Y todavía me extraña un poco que no haya una iglesia bautista de Estados Unidos del Sur que no haya dicho algo sobre este personaje, Percy Ridley. Rodrigo Calvo dice que es muy llamativo, dice, que calumnien y que mienten en el nombre de Jesús y dicen ser nacidos de nuevo.
¿Ah? Es muy llamativo que miren. Enfatizan otra vez sobre las mentiras y el engaño. Pero ¿saben qué pasa? Rodrigo Calvo es uno que regresó a su iglesia católica porque dice que Dios le habló a través de la Ouija, una tabla satánica, una tabla ocultista. El judío Berrios dice que tenemos libertad, libre albedrío, y que es sumamente lamentable lo que está pasando. ¿Ven? Digamos que de cierta forma dijo lo correcto, pero escuchar que lo dice un judío como Berrios, debemos pensar que estamos en pleno siglo XXI, pero hace 2000 años, ¿quiénes pidieron la crucifixión de Cristo? ¿Quién era aquel que cuidaba la ropa del primer mártir del cristianismo? Esteban, que cuidaba su ropa, mientras la multitud apedreaba a Esteban hasta morir. Un judío llamado Saulo de Tarso. Claro, ahora estamos en Estados Unidos y hay libertad de albedrío, hay libertad de fe, se respeta el libre albedrío, cada quien puede creer lo que quiera o no creer en nada si quiere. Pero deben saber, señores católicos, que esa libertad de fe que tienen en Estados Unidos se debe a los bautistas, señores. No se debe a la Iglesia Católica Romana. Se debe a los bautistas. Pagaron el precio de la libertad de fe con sus vidas, con su sangre, con las persecuciones que recibieron. De los otros movimientos llamados protestantes o evangélicos, ellos permanecieron firmes en la libertad que Dios le dio al hombre de creer o no creer, y en esa libertad prefirieron morir. Y así obtuvimos, y así tenemos ahora todos esa libertad. Rodrigo Calvo dice que el fanatismo acaba con la gente, que Dios nos hizo libre para que le busquemos en esa libertad. Es cierto lo que dice, solamente que esa libertad no la dio la Iglesia Católica. Hablando de iglesia, no la dieron los bautistas. Y hablando más allá, esa libertad Dios se la dio al hombre. Pero él dice que el fanatismo acaba con la gente. Es cierto. Y también no es cierto. ¿En qué se ha acabado? ¿Cuántos católicos se han acabado y dejado de existir por el supuesto fanatismo que ahora están acusando a Barragán especialmente? ¿Cuánta gente se acabaron? Que Dios nos hizo libres. Es cierto, Rodrigo, es cierto, señores católicos. Pero esa libertad del mundo católico romano no se lo ha respetado. A los hombres y mujeres que no han creído como ellos. Vayamos a la historia y recordemos el siglo III, el siglo IV, cuando se levantó la persecución contra los donativos
fue apoyada, impulsada por el santo Agustín de Hipona. Por la Iglesia Católica. Y murieron muchos, hombres y mujeres. Pensemos en lo que hizo el Papa Inocencio III cuando persiguió a los albigenses. Por eso los albigenses le llamaron a él la bestia, y a la Iglesia Católica la gran ramera. ¿Cuántos murieron por esa persecución? Por las 3 veces en que Inocencio III levantó la persecución contra los valdenses, los albigenses de su tiempo. Habla Marisela. ¿Han escuchado ustedes hablar de los caníbales, de las pirañas? Miren cómo le llaman ahora a ellos, a los evangélicos. Ellos que están criticando, que dicen que se desataron los demonios, se desató la persecución, y que somos unos fanáticos que acabamos con la gente. Ahora miren cómo dice esta señora, muy católica, eso sí, muy católica. ¿Han escuchado hablar de las pirañas? ¿De los caníbales? No le dejaron ni el esqueleto, se lo tragaron completo. Es lo peor que puede hacer un ser humano. ¿Quiénes son ellos para juzgarlos? ¿Son Dios? ¿En qué son juzgados ellos? ¿En qué son juzgados? En este caso, el juicio que habla Barragán, o lo que dice Barragán a Lisboa en cuanto a la diferencia que hay entre el evangelio que tenía y ahora la iglesia a la que vuelve. Lo que hace Barragán le llama juicio, pero debe saber que, dicen ellos, ¿quiénes son ellos para juzgarlo? Son Dios. Pues debe saber lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, del 14 al 17, perdón, de la carta a los Corintios. No es el capítulo 6, es el capítulo 5, si no me equivoco, cuando dice que nosotros vamos a juzgar al mundo, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, y no pueden juzgar cosas pequeñas de este mundo, dice. ¿Acaso no juzgó el apóstol Pablo? ¿Acaso no Pablo reclamó a los corintios por qué no juzgaban a aquel incestuoso que estaba en la iglesia? ¿Quiénes son para juzgarlos? Dice. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en la carta a los Corintios cuando dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? No, el verdadero evangélico no puede hacer lo que hace Lisboa. Perdón, no puede hacer lo que hace Percy Riley. El evangélico se sostiene en lo que dice la Biblia, y eso es lo que está haciendo Lisboa, Barragán. Señores católicos, todos los que participan en este programa, ¿por qué no refutan a Barragán?
en la presentación que hace de las Escrituras, por la acción, por la decisión tomada por Luis Lisboa. Todos solamente están hablando de la gran mentira, de las mentiras. Pero a la Biblia la ignoran, señores. Tan es así que esta señora, no sé si llamarla ignorante o inocente, porque la palabra ignorante se me hace pesada, aunque no debe ser ofensiva. Cita Juan 16, donde dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Que ya habían protestantes en el tiempo de Cristo, ya estaba la Iglesia Católica Romana en el tiempo de Jesús, en los días de Jesús. Cuando Jesús dice, tengo otras ovejas, se refería a los gentiles, porque las ovejas que ya tenían eran las ovejas del pueblo judío, del pueblo de Israel, que ya estaban con él. Y él, como habla el apóstol Pablo, hacer un cuerpo de dos pueblos, unir a un judío y a un gentil, que antes les separaba las cédulas y los ritos, las tradiciones del pueblo judío. Pero ahora en Cristo todos son una sola persona. Que no son decir que el muchacho se fue a la iglesia de Jesucristo. Por favor. La iglesia de Jesucristo adoraba a la Pachamama. La iglesia de Jesucristo adoraba y le rendía tributos a la Virgen de Guadalupe. La iglesia de Jesucristo, en el día de Jesucristo, en los días apostólicos, tenían el trono petrino, que lo tenían, dígame en dónde estaba, en qué lugar, en qué ciudad. La iglesia de Jesucristo, en los tiempos de Cristo, predicaba la salvación sacramental, la regeneración bautismal. Habla Josecito Garro, que son ignorantes, no saben de la libertad humana, son intolerantes. Que no saben de la libertad humana. Quien ha leído la Biblia desde niño sabe que la Biblia habla de la libertad humana. Son intolerantes. Y en el mismo video salen comentarios de gente católica pidiéndoles que pongan el ejemplo diciendo, bien Betty, debemos dar testimonio de nosotros antes de querer criticar. También hay un video sacado por Guido Rojas donde dice calumnias de Betty y el cura Mojica. Y apologista católico, otro video, y este apologista católico es Rodrigo Calvo, insulta a Pastor Bautista, a Winston Medina. Oiga, señores, no se rasquen las vestiduras por las supuestas mentiras. Enfaticen, pongan sus ojos en la palabra de Dios, que es en lo que se sustenta Salvador Barragán. Habla el abogado. Nosotros no somos intolerantes, señores. Nosotros no somos como los católicos. Hace algunos años mi hija, una de mis hijas, fue a hacer su servicio social, porque terminó su carrera de leyes. Y en el pueblo que fue ahí se encontró con 3 jóvenes paisanos y salían a tomarse un café en las tardes a un restaurante, y ella trabajaba, ella apoyaba a un agente del Ministerio Público, y ahí entre ellos platicaron de lo que pasaba en ese pueblo. Personas no católicas que llegaban allá no lo dejaban vivir ahí, lo corrían. Alguien que quería hablar del Evangelio o de otra religión, tampoco lo prohibían, tampoco lo aceptaban, lo prohibían. Y ella supo
que el que daba las órdenes de hacer eso era el agente del Ministerio Público. Y ella le dijo a la gente: Señor, ¿por qué hace usted eso? Si usted conoce las leyes. Y él contestó: bueno, es que me lo pide el padre de la iglesia, el cura. ¿Quién es el intolerante, señores? Nosotros que hablamos la verdad, Barragán que dijo la verdad, el evangélico que dice la verdad, sustentándose en la Biblia, porque ningún versículo de la Biblia ustedes han tomado en cuenta de los que mencionó Barragán. Humberto Abogado habla desde el punto de vista jurídico, que el hombre tiene el derecho de profesar la religión. Eso yo lo sé desde niño, desde los 8 años que leí la Biblia por primera vez. Porque muy niño leí la historia de México y conocí el pensamiento de Benito Juárez. Libertad que no había en México. El catolicismo en el fondo odia al benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y dice el abogado que el hombre tiene el derecho de profesar la religión que quiera. Eso yo ya lo sé desde niño, como lo dije. Que los primeros que apelaron a la libertad de fe fueron los protestantes, es decir, los reformadores. Pues permítanme decirle que ese abogado peca de ignorante. Porque los que siempre reclamaron la libertad que tiene el hombre para creer o no creer, fueron los cristianos, los evangélicos, que desde el tercer, cuarto siglo se empezaron a separar de la gran ramera. Por eso se oye hablar de los montanistas, de los novatistas, de los valdeses, petrolucianos, enriquianos, paulicianos. Todos ellos huían de la Iglesia Católica porque no tenían libertad para creer y reclamaban la libertad que Dios se había dado al ser humano. No, eso no fue un descubrimiento de los reformadores, señor abogado. Que el abogado puede demandar, tiene bases, dice, para hacerlo. Hágalo, pero yo le doy un consejo: sea honesto, sea sincero. Empiece por demandar a la Iglesia Católica por la persecución, la destrucción de sus propiedades, sus templos, sus casas, sus familias y la muerte de los donatistas en el siglo IV. Persecución impulsada por Agustín de Hipona, el gran filósofo, el gran teólogo católico. José Garro, un ejemplo de la intolerancia. Se va cuando llega Julio César, el que se presenta como teólogo presbiteriano, para hablarle dulce al oído de los presentes. Y dice: me voy porque no comparto con un anticatólico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué piensan ustedes, señores católicos? ¿Qué piensan? Tengo muchos versículos que decir, que leer, pero ¿qué piensan de lo que dijo el apóstol Pablo en su segunda carta? Cuando dijo en el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estoy de acuerdo con Barragán entonces cuando dice que Percy Riley no es bienvenido a su canal. Estoy de acuerdo con Barragán cuando le presenta todos los errores bíblicos y teológicos en que Luis Lisboa está cayendo al decir: me enamoré de la Virgen, pero no me perdí, me salvé. Que ahora voy a descansar en las declaraciones, no de Sutano, no de Bengano, no de John MacArthur, sino de un magisterio. ¿Dónde quedó la Biblia, señor? Ex presbiteriano. ¿Dónde quedó la Biblia? Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos
la suma de tu palabra es verdad. Y Cristo dice, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Sacar estas herejías y estas declaraciones absurdas de Barragán, de Lisboa por Barragán, es lo que les hace perder la cabeza a todos los de este programa, de este video de Betty Valenzuela, y les hace rasgarse las vestiduras. Señores, revisen sus declaraciones y revísenlos a la luz de la Sagrada Escritura, como también las declaraciones de Barragán. Que Dios les bendiga a todos.